El 9 de abril de 1992, Anthony Perkins muere en Los Ángeles a causa del SIDA. Tenía 60 años. El obituario en el New York Times es extenso, destacado, respetuoso. Pero incluso allí, en el momento de la despedida, junto a su nombre inevitablemente aparece otro nombre: Norman Bates. Parecía que el sistema no podía liberarlo ni siquiera después de su muerte. Su viuda, Barry Berenson, se entera de su estado de VIH por los periódicos. Durante 2 años, él ocultó el diagnóstico no solo al público, sino también a su propia familia. Sus 2 hijos, Oz y Elvis, perdieron a un padre que la prensa describió durante décadas con una sola palabra: psicópata. 9 años después, el 11 de septiembre de 2001, Barry Berenson morirá a bordo del vuelo 11 de American Airlines, el primer avión que se estrelló contra las Torres Gemelas. Pero esta historia no trata de una cadena de tragedias, ni de cómo un actor se convirtió en prisionero de una sola película. Esa es una explicación demasiado simple. La historia de Anthony Perkins es sobre un hombre cuya característica más auténtica se convirtió en su principal capital profesional y a la vez en su trampa. No solo interpretó la ansiedad, hizo visible una vulnerabilidad masculina para la cual la cultura estadounidense de mediados de siglo aún no tenía un lenguaje humano. Y cuando la cultura no pudo aceptar esa vulnerabilidad como norma, la llamó patología. La pregunta no es por qué Perkins es recordado como Norman Bates. La pregunta es otra: ¿por qué Hollywood temió tanto a un actor que era demasiado preciso? Acto 1. La fórmula del miedo. En la memoria histórica, Anthony Perkins vive atrapado en un conjunto muy limitado de imágenes. Un motel aislado bajo el cielo californiano. Aves disecadas adornando las paredes. La sonrisa tenue de un joven que parece querer ser amable, pero no puede ocultar su tensión interna. Su nombre quedó irremediablemente ligado a la película Psicosis y al personaje de Norman Bates. Pero esta no es la típica historia de un papel exitoso que trae fama mundial. En la historia del cine, hay muchos actores que el público asocia con un solo personaje. Con Perkins ocurrió algo más brutal. Su rostro no solo se convirtió en el rostro del héroe, se transformó en la fórmula visual de una fractura interna. Antes de Psicosis, el mal en pantalla solía tener contornos claros. El peligro venía de afuera. Gánsteres, espías, monstruos, criminales, personas con una amenaza evidente en su comportamiento o apariencia. El espectador sabía dónde estaba la frontera. El mal se veía como mal. Perkins destruyó esa frontera. Su Norman no entraba en escena como un monstruo. Era cortés, tímido, casi conmovedor. Hablaba suavemente, intentaba agradar a su interlocutor, llenaba los silencios con palabras torpes, evitaba el contacto visual directo. No tenía la fuerza habitual del villano. No había confianza depredadora. No había amenaza teatral. Lo aterrador era otra cosa. La sensación de que el hombre en la pantalla gastaba sus últimas fuerzas en parecer normal. Eso fue lo novedoso. El miedo no nacía en el momento del ataque, sino antes. En la pausa, en la entonación entrecortada, en el trago nervioso, en el intento de mantener una conversación que ya se había vuelto demasiado pesada. Perkins mostró que el horror podía surgir no de la agresión brutal, sino de la fragilidad llevada al extremo. Para la América de finales de los 50, esto era una revelación casi inadmisible. El ideal masculino de esa época se basaba en el control. Un hombre debía ocupar el espacio con seguridad, hablar con franqueza, tomar decisiones, ser un pilar para los demás y una prueba de la estabilidad del mundo. Incluso los rebeldes en pantalla, que desafiaban al sistema, poseían peso físico, fuerza, agresión sexual, o al menos un desprecio demostrativo por las reglas. Perkins no encajaba en ese molde. Su cuerpo contaba otra historia. Alto, delgado, anguloso, con tendencia a encorvarse, parecía un hombre incómodo en su propia piel. La cámara captaba no el dominio del espacio, sino el intento de no desaparecer dentro de él. Esta peculiaridad lo hizo peligroso para la norma cinematográfica habitual.
No interpretaba el miedo desde afuera. Parecía traerlo consigo. En su movimiento se sentía no una demostración actoral, sino un esfuerzo interno real. Ser compuesto, cortés, adecuado, no despertar sospechas. La paradoja de Perkins radicaba en que su precisión era demasiado convincente. Le dio al espectador el rostro de una ansiedad que la cultura misma prefería ignorar. Mostró al hombre no como un monolito, sino como un sistema de tensiones, prohibiciones, intentos de encajar. Pero la sociedad de mediados de siglo no sabía cómo mirar esa vulnerabilidad masculina sin recelo. Por eso, el cine hizo lo que la cultura a menudo hace cuando se enfrenta a algo complejo. Lo simplificó. La vulnerabilidad fue leída como desviación, la nerviosidad como presagio de locura, la suavidad como máscara de peligro. Desde ese momento, Perkins quedó atrapado no porque actuara mal, sino porque actuó demasiado bien. Su organicidad coincidió con lo que la audiencia temía reconocer en sí misma. Y cuando el rostro de un actor se convierte en el rostro del miedo colectivo, es casi imposible recuperar la complejidad humana. Acto 2. Legado y falta de apoyo. El padre de Anthony Perkins, Osgood Perkins, era una figura destacada del teatro estadounidense de los años 20 y 30. En Broadway lo conocían bien. Los críticos lo respetaban. Su nombre tenía peso. Pertenecía a esa generación de actores para quienes el escenario era un espacio de autoridad. La voz, la postura, la capacidad de mantener al público cautivo. En 1937, Osgood muere repentinamente de un ataque al corazón en Nueva York. Anthony tenía apenas 5 años. Para un niño, una pérdida así rara vez queda como un simple hecho biográfico. Pero en el caso de Perkins, su padre no desapareció en el silencio de la memoria familiar, sino dentro de un mito público. No tuvo tiempo de convertirse para su hijo en un ser real, complejo y contradictorio. Se transformó en un ideal, en un apellido, en una comparación, en una figura con la que es imposible discutir porque ya está congelada en un pasado venerado. Anthony creció no solo sin un padre. Creció bajo el peso de la imagen paterna. El entorno lo veía como el hijo de un artista famoso. Maestros, conocidos de la familia, el ambiente teatral. Todos parecían colocarlo de antemano en el marco de heredero. De él no se esperaba un crecimiento común, sino la confirmación del apellido. Tal expectativa es especialmente cruel porque no deja espacio para la gradualidad. El niño aún no entiende quién es, y el entorno ya le recuerda quién debe ser. Tras la muerte de Osgood, la crianza de Anthony quedó en manos de su madre, Janet Rain. Su vínculo era estrecho, aislado, emocionalmente intenso. En un ambiente hogareño así, el niño aprende pronto a leer el estado de ánimo del adulto, a adivinar reacciones, a adaptarse, a no romper el frágil equilibrio. Esto no necesariamente se ve dramático desde fuera, pero por dentro se forma el hábito de una constante alerta. Para un chico que crecía en la América de los años 40, tal sensibilidad era un don incómodo. La sociedad esperaba de los jóvenes una confianza clara, expresada físicamente. La duda, la suavidad, la timidez o la excesiva dependencia de la opinión ajena se percibían fácilmente como debilidad de carácter. Y Perkins, desde el principio, estaba hecho de otra manera. No llenaba el espacio como su padre. Parecía más bien comprobar si tenía derecho a estar en él. Elegir la profesión de actor en este contexto no fue solo una decisión creativa. El escenario le daba la oportunidad de dialogar con el mito paterno. Pero esa misma elección hacía su incongruencia especialmente evidente. Osgood se asociaba con autoridad, con postura, fuerza de presencia. Anthony, en cambio, era alto, delgado, tenso, propenso a la torpeza. No heredó la confianza de su padre. Salió al mismo territorio con un mensaje opuesto. De esta contradicción comenzó a nacer su organicidad en pantalla. No podía representar convincentemente una fuerza monumental, porque su cuerpo se resistía a tal papel. Pero podía transmitir otra cosa. Alguien que quiere cumplir con las expectativas y al mismo tiempo siente que no encaja en ellas. Su ligero tartamudeo, la mirada esquiva,
Los movimientos nerviosos de las manos, la sonrisa tensa, todo eso no era un conjunto de trucos actorales. Era la fisiología de alguien acostumbrado a dudar de su propio derecho a ser visto. En una etapa temprana, esta vulnerabilidad incluso le ayudó. El público la leía como sinceridad juvenil. Su torpeza parecía fresca en contraste con los hombres más típicos de la pantalla. Parecía suave, educado, inofensivo. Había en él algo que el estudio podía vender como pureza y timidez romántica. Pero tal papel tenía una fecha de caducidad corta. La timidez juvenil es encantadora solo mientras la cultura está segura de que es una etapa temporal. En la América de la posguerra, se esperaba que un joven superara la duda y se volviera firme. Pero Perkins no superaba la ansiedad. La hacía cada vez más expresiva. Y en cuanto Hollywood intentó convertirlo en un héroe romántico completo, quedó claro. El estudio no obtuvo a un futuro patriarca, sino a alguien cuya fuerza residía en otra cosa, en la capacidad de mostrar la grieta en el mismo concepto de norma. Acto 3. Fachada para la industria. En 1956, Anthony Perkins firma un contrato de 7 años con Paramount Pictures. Tiene 24 años. El estudio ve en él el material para un nuevo ídolo juvenil. Alta estatura, modales suaves, apariencia pulcra, timidez inteligente. Es perfecto para portadas, entrevistas, sesiones fotográficas románticas y apariciones públicas meticulosamente organizadas. Paramount comienza a construir a su alrededor una imagen clara. Un chico de al lado, seguro, limpio, atractivo. No es un rebelde agresivo, ni un héroe rudo, ni un seductor peligroso, sino un joven junto al cual la audiencia estadounidense puede sentirse tranquila. En su imagen pública no debe haber nada ambiguo. Todo debe inspirar confianza. El Hollywood de mediados de los 50 no es solo una fábrica de películas. Produce modelos sociales. Las productoras no solo filman actores, los transforman en construcciones públicas. Un hombre estrella debe mostrar un camino definido. Encanto juvenil, luego confianza madura, y finalmente el estatus de jefe, protector, vencedor. Intentan encajar a Perkins en esta trayectoria. Al principio parece posible. En la película Amistosa Persuasión de 1956, su suavidad se coloca en un marco seguro de crecimiento. Su papel le vale una nominación al Oscar, y el público ve en él un nuevo tipo de héroe joven. No duro, no arrogante, sino vulnerable y honesto. Mientras esa vulnerabilidad se percibe como juventud, no amenaza al sistema. Los problemas comienzan cuando el estudio empieza a exigirle una normatividad adulta. Los directores esperan gestos seguros, miradas directas, dominio físico en escena, iniciativa romántica convincente. Pero el cuerpo de Perkins parece negarse a ejecutar esta coreografía. Puede decir las palabras correctas, pero la cámara ve más. Hombros tensos, postura rígida, voz contenida, parpadeo nervioso, reacción ligeramente tardía ante su compañero. El guión le dice al espectador, ante ustedes, un joven que debe convertirse en un pilar. La imagen visual dice otra cosa. Ante ustedes, alguien que busca un pilar. Esta discrepancia no puede ocultarse con maquillaje o publicidad. Cuanto más envejece Perkins, más su ansiedad en pantalla se sale del molde del joven tímido. Ya no parece un rasgo encantador. Se convierte en una pregunta. ¿Por qué le cuesta tanto ser quien se supone que debe ser? Para sobrevivir dentro del contrato de estudio, Perkins debe construir constantemente una fachada. No solo debe actuar en los papeles, debe actuar su adecuación a la norma de Hollywood. Sonrisa ensayada, entrevistas cuidadas, pausas controladas, cortesía pública, ausencia de confesiones innecesarias. Todo se convierte en parte del trabajo diario. Este trabajo no termina al finalizar el día de rodaje. En el sistema de estudio, la estrella pertenece a la industria no solo en el set. Su vida personal, rutas, fotografías, amistades, apariciones sociales también son parte del producto. Para Perkins, esto significa una autocensura continua. Debe parecer relajado,
aunque la misma imagen de relajación le exige un enorme esfuerzo. Poco a poco, esta dualidad se convierte en su principal característica en pantalla. Por fuera, cortesía impecable, suavidad, educación. Por dentro, un pánico contenido que no puede apagarse completamente con la fuerza de voluntad. Los momentos más poderosos no son aquellos en los que intenta ser un héroe tradicional, sino aquellos en los que la máscara se vuelve transparente por un segundo. El Hollywood comercial de los 50 no sabe qué hacer con este estado. La ansiedad masculina puede aparecer en pantalla como consecuencia de la guerra, el crimen o la decadencia moral. Pero Perkins la lleva a una conversación ordinaria, a una escena romántica, a una pausa entre líneas. No es un evento de la trama, es una forma de existir. El estudio aún intenta venderlo como norma, pero ya es evidente. Su verdadera atracción reside precisamente donde esa norma comienza a resquebrajarse. Y aquí, la presión profesional se une a una circunstancia personal más peligrosa. Perkins se ve obligado a controlar no solo su imagen en pantalla. Vive en una época en la que la mera posibilidad de una verdad privada podría destruir su carrera. Acto 4. Estructura de tensión. Un contrato estándar de estudio en el Hollywood de los años 50 incluía la llamada cláusula de moralidad. Esta fórmula legal le daba al estudio el derecho de romper el acuerdo si el comportamiento público o privado del actor podía dañar la reputación de la compañía. En la práctica, esto significaba que la estrella estaba atada no solo por obligaciones profesionales, sino también por la expectativa de una impecabilidad social. Para proteger inversiones multimillonarias, los estudios cinematográficos creaban y financiaban poderosos departamentos de prensa. Estas estructuras no solo se encargaban de la publicidad, sino que literalmente construían y controlaban la vida social de sus estrellas. El estudio organizaba metódicamente las apariciones oficiales de Perkins en estrenos sociales, acompañado de jóvenes actrices especialmente seleccionadas, construyendo una fachada impecable de héroe romántico heteronormativo. Esta vitrina brillante no era solo un elemento de marketing, era un instrumento de supervivencia. El clima social de los Estados Unidos de esa década estaba determinado no solo por el creciente enfrentamiento geopolítico, sino también por purgas internas severas, que más tarde se conocerían como el pánico lavanda. Instituciones del poder estatal y grandes corporaciones mediáticas identificaban y apartaban sistemáticamente a personas con identidad homosexual. En la paradójica legal y social de la época, tales vínculos se clasificaban simultáneamente como una desviación psiquiátrica y como una amenaza directa a la estabilidad nacional. Una revelación pública significaba aislamiento profesional inmediato, anulación de todos los contratos y borrado del nombre del ámbito público. La prensa independiente convirtió la búsqueda de hechos comprometedores sobre ídolos en un mecanismo altamente rentable, creando para las figuras públicas una atmósfera de vigilancia paranoica continua. En el caso de Perkins, el trabajo del departamento de prensa tenía un significado especial. Biógrafos y contemporáneos confirman que en este periodo, Perkins mantenía relaciones románticas ocultas con hombres. Entre ellos, el actor y cantante Tab Hunter, con quien tenía una relación en la mitad de los 50, y el fotógrafo Barry Freeman. Ambos ocultaban cuidadosamente estas relaciones, conscientes de que una revelación destruiría sus carreras al instante. Y este hecho tiene un significado crítico no como un detalle para la crónica social, sino como una circunstancia fundamental en su formación actoral. La existencia de una identidad que contradecía por completo las expectativas del público y las exigencias directas de los empleadores creaba un régimen específico y extremo de existencia cotidiana. La vida privada del actor se convirtió en un complejo sistema de seguridad informativa, donde cada paso, cada nuevo encuentro y cada respuesta en una entrevista requerían un análisis previo en términos de riesgos reputacionales. Por eso, la vida personal de Perkins no era un espacio libre fuera de la profesión. Se convirtió en un sistema de seguridad. Había que controlar las amistades, las rutas, las conversaciones, las entonaciones, las fotografías, los testimonios casuales. Cualquier descuido podía convertirse en material para la prensa. Cualquier cercanía requería protección.
Una persona que vive durante años bajo la amenaza de ser desenmascarada se acostumbra a escanear el espacio. Observa cómo se para, cómo mira, dónde deja la mano, a quién sonríe, qué responde a una pregunta inocente. Tal vida desarrolla no una costumbre teatral, sino corporal de autocontrol. La máscara no se convierte en una imagen para el público, sino en un modo diario de supervivencia. Perkins debía cumplir simultáneamente con dos exigencias. Para el estudio, debía parecer un hombre romántico comprensible. Para sí mismo, no debía revelar esa parte de su vida que la época había declarado inadmisible. Esta doble presión creaba un estado que luego la cámara capturaría con una precisión casi aterradora. Una persona a la vista que no puede permitirse ser completamente visible. Incluso su famosa cortesía en este contexto se ve de otra manera. La sonrisa tímida, la voz suave, la amabilidad, la manera casi disculpante de comunicarse. Todo esto puede leerse no solo como un encanto natural, sino como un mecanismo de defensa. Cuanto más silencioso y amable es uno, menos razones tienen los demás para mirar de cerca. Cuanto más cuidadosa es la fachada, más tiempo mantiene la distancia. Pero la cámara se diferencia de la sociedad en que captura no solo la fachada. Ve el esfuerzo invertido en mantenerla. Registra el segundo antes de la respuesta, el movimiento extra de los dedos, la mirada que se desvía un poco más rápido de lo necesario. Por eso Perkins era tan poderoso en la pantalla. No inventaba la ansiedad. Traía al cuadro la experiencia de alguien que conocía demasiado bien el precio de la normalidad. Cuando Hitchcock lo eligió para Psicosis, no eligió solo a un actor con la apariencia adecuada. Eligió a una persona en la que la misma época ya había creado una estructura de tensión oculta. Solo quedaba trasladarla al género donde esa ansiedad finalmente tendría derecho a ser el contenido principal del cuadro. Acto 5. La legalización de la ansiedad. En el otoño de 1959, Alfred Hitchcock comienza a trabajar en un nuevo proyecto en blanco y negro. El presupuesto es limitado, la producción avanza casi como un grupo de televisión, y el guión se basa en una novela de bolsillo de Robert Bloch. En el libro, Norman Bates es un hombre de mediana edad, corpulento, poco atractivo y con problemas de consumo en mansiones vacías. El espectador debe percibir su peligro casi de inmediato. Hitchcock hace algo diferente. Escoge para el papel a Anthony Perkins, de 27 años, un actor que el público conoce como un joven educado, delicado y seguro. Esta decisión no solo cambia la película, cambia el mecanismo mismo del miedo. Hitchcock no busca una figura repelente, sino un señuelo. El espectador debe ver a alguien en quien quiera confiar. Alguien suave, inteligente, ligeramente avergonzado. Ese chico de al lado, que los estudios intentaron hacer de Perkins durante años. Solo que ahora, esa imagen se usa en contra de las expectativas del público. En el set, Perkins recibe una libertad inusual para crear su personaje. Hitchcock, normalmente preciso y controlador, le permite construir el tejido conductual del papel. Y el actor no inventa un villano externo. Toma lo que ya existe en su propia expresión. El tragar nervioso, el ligero tartamudeo, la mirada esquiva, los movimientos inquietos de las manos, una cortesía demasiado esforzada. Todo lo que en otros papeles debía suavizarse, aquí se convierte en el centro expresivo. En la escena de la cena en el despacho lleno de aves disecadas, Perkins casi no hace nada en el sentido habitual. No amenaza, no alza la voz, no muestra poder. Intenta mantener la conversación. Y eso es lo que asusta. Ante nosotros está un hombre que se esfuerza por mantener la forma social, aunque por dentro ya no soporta la presión. Esta escena funciona porque el espectador no observa un malvado común, observa el proceso de mantener una máscara. La tensión surge de la pregunta: ¿cuánto tiempo más podrá este hombre parecer normal? Para el público estadounidense de principios de los 60, tal fragilidad masculina solo era aceptable bajo una condición: si la trama la explicaba como una desviación peligrosa. En un drama cotidiano, tal grado de nerviosismo podría causar rechazo o burla.
Pero el thriller psicológico ofrecía una distancia segura. El espectador podía observar la inestabilidad masculina porque la película prometía de antemano: esto no es sobre la norma, es sobre la patología. La explicación final de la película, construida en el lenguaje pop freudiano popular de la época, reforzaba esta distancia. Todo lo que era demasiado inquietante, demasiado humano, demasiado cercano, se traducía en una fórmula médica. La vulnerabilidad recibía un diagnóstico. El miedo obtenía un contenedor. La sociedad podía respirar aliviada. Esto no es sobre nosotros, es sobre él. Pero la fuerza de la interpretación de Perkins radicaba en que no se podía aislar completamente ese malestar. El espectador temía a Norman, pero al mismo tiempo sentía una extraña compasión por él. Querías rechazarlo y a la vez compadecerlo. Parecía un monstruo solo porque se parecía demasiado a una persona que no pudo con su propio peso interno. En el verano de 1960, Psicosis se convierte en una sensación. La película destruye las expectativas del público, cambia el género y muestra a la industria un nuevo potencial comercial en la inestabilidad psicológica masculina. Pero para Perkins, este triunfo tiene un lado oscuro. Hollywood finalmente entiende dónde reside su valor. No en la normalidad romántica que Paramount intentó construir a su alrededor, no en la imagen de un joven héroe seguro, sino en ese inquietante espacio entre la cortesía y el colapso que él sabía transmitir mejor que nadie. Después de Psicosis, la industria ya no quiere verlo como un hombre capaz de interpretar diferentes roles. Ve en él un instrumento para un solo estado, la patología oculta. Y lo que en la película se convierte en un avance artístico, en la carrera del actor comienza a transformarse en una condena. Acto 6. Aislamiento con precisión. En 1961, Anthony Perkins recibe el premio al mejor actor en el Festival de Cine de Cannes por su papel en la película de Anatole Litvak, ¿Te gusta Brahms? Casi de inmediato, tras el éxito estadounidense de Psicosis, se marcha a Francia. No es solo un movimiento creativo ni un simple deseo de expandir su carrera internacionalmente. En su situación, Europa se convierte en una vía de escape de la fórmula americana recién impuesta. En Hollywood, ya le llegan guiones donde debe interpretar una y otra vez a criminales nerviosos, jóvenes extraños, marginados, solitarios sospechosos, personajes con secretos y fracturas internas. El cine europeo ofrece otra perspectiva. Allí, la ansiedad no necesariamente significa patología. Puede ser un estado filosófico, un signo de crisis intelectual, una forma de existir en un mundo que ha perdido su estabilidad. En el mainstream americano, un hombre nervioso es una amenaza al orden. En el cine de autor europeo, puede ser un testigo del colapso de ese mismo orden. Por eso, el papel de Joseph en la adaptación de El proceso de Orson Welles se convierte en casi perfecto para Perkins. Su vibración interna no requiere una explicación criminal. Coincide con el mundo kafkiano, donde la culpa existe antes que el acto, y el hombre no comprende las reglas por las que ya es juzgado. En este espacio, Perkins no parece un defecto de la norma. Es un preciso expresor de la era de la ansiedad. Por un tiempo, Europa le da lo que Hollywood no: la posibilidad de ser complejo sin convertirse obligatoriamente en un monstruo. Pero la industria americana tiene una gravedad demasiado fuerte. Volver a ella significa enfrentarse a una memoria corporativa que recuerda no el rango, sino el resultado en taquilla. El premio de Cannes, el trabajo con Wells, la experiencia europea, todo eso importa a los críticos de cine, pero no anula el principal hecho comercial. Para los productores, Perkins ya es alguien cuya mera presencia en pantalla promete un peligro oculto. Así surge uno de los mecanismos más crueles del encasillamiento. Al actor le siguen ofreciendo trabajo, su nombre sigue siendo reconocible, las puertas no se cierran formalmente. Pero todas esas puertas conducen a una sola habitación. Si en el guión aparece un héroe con un secreto, un testigo nervioso, un intelectual sospechoso, una persona socialmente torpe o un personaje cuya suavidad oculta una amenaza,
el texto casi automáticamente podría llegar a los agentes de Perkins. Su nombre se convierte en un símbolo. No es necesario ni siquiera revelar la intriga. El espectador ve a Perkins y ya espera la fractura. Esto es especialmente destructivo para un actor, porque el encasillamiento comienza a funcionar en lugar del papel. Cualquier cortesía suya se lee como un disfraz. Cualquier pausa como un síntoma. Cualquier torpeza como un presagio de colapso. Lo que antes era un tejido vivo de interpretación se convierte en un código predefinido. En los años 70, comienza a usar conscientemente este código con más frecuencia. En películas como Trampa 22 o Asesinato en el Expreso de Oriente, Perkins sabe jugar con las expectativas del público, añadir toques de nerviosismo, a veces casi irónicamente tratar con su propio mito. No era una víctima pasiva. Entendía cómo lo veía la industria y, en ocasiones, convertía ese conocimiento en un recurso profesional. Pero un recurso no es igual a libertad. Podía manejar los matices de la imagen impuesta, pero no podía deshacer el marco en sí. Los intentos de interpretar a una persona sin un defecto oculto se encontraban con la desconfianza del público. La normalidad en su actuación ya no se percibía como norma, sino como una pausa antes del desenmascaramiento. Así, Perkins se encuentra aislado no por el fracaso, sino por el éxito. Hizo que la ansiedad masculina fuera cinematográficamente convincente, y el sistema respondió de la manera más habitual. Convirtió el descubrimiento en una fórmula repetible. La vida privada podría haber sido el espacio donde esta fórmula perdiera su poder. Pero incluso allí, Perkins tuvo que construir no tanto libertad, sino otra forma de protegerse de la mirada de la época. Acto 7. En busca de la normalidad. En 1973, a los 41 años, Anthony Perkins se casa con la fotógrafa y actriz Barry Berenson. Ella proviene de una familia culturalmente influyente. Es nieta de la diseñadora Elsa Schiaparelli y hermana de la modelo y actriz Marisa Berenson. Este matrimonio rápidamente se convierte en parte de la nueva imagen pública de su vida. Para la prensa, surge otro Perkins, esposo, padre, un hombre del círculo artístico respetable. En 1974 nace su hijo Oz, y en 1976, Elías. Hogar, familia, hijos, apariciones sociales. Todo esto crea una imagen de estabilidad que contrasta drásticamente con su reputación en pantalla como el experto en desgarros internos. En la cultura estadounidense de los 70, el matrimonio aún funciona como una poderosa certificación social. Esposa e hijos confirman la conformidad a la norma. Para un hombre público, no es solo una elección personal, sino una señal de respetabilidad. En el caso de Perkins, esta señal tiene un poder especial, porque toda su vida anterior transcurre bajo la presión de la discreción, rumores, exigencias de los estudios y el miedo a la destrucción reputacional. Pero reducir este matrimonio a solo una fachada sería una simplificación burda. Barry Berenson realmente se convierte en una parte importante de su vida, y la familia en un espacio donde puede ser tierno, atento, cuidadoso sin sospechas inmediatas. En su relación con sus hijos, según testimonios cercanos, busca crear un entorno más seguro que aquel en el que él creció. Tras la temprana pérdida de su padre, comprende profundamente lo que significa la falta de apoyo. Y aún así, ni siquiera la vida familiar puede anular por completo el poder del mito público. Surge un contraste doloroso. Fuera del set construye una imagen de estabilidad, mientras la industria sigue pagándole por su inestabilidad en pantalla. En su vida privada intenta demostrar su normalidad. En su profesión, le exigen una y otra vez señales de excepción a la norma. Esta ruptura se manifiesta con especial claridad en los 80. En 1983, más de 20 años después del estreno de la película original, el estudio lanza la secuela de Psicosis. Perkins regresa a Norman Bates. A primera vista, esto podría parecer una capitulación. El actor vuelve a entrar en la habitación de la que ha intentado salir toda su vida. Pero en este regreso, hay también un intento de recuperar el control. Si el mito sigue existiendo, si la industria no permite olvidar esa imagen,
Al menos puede intentar manejarlo desde dentro. Más tarde, en 1986, Perkins dirige Psicosis 3. Es un gesto importante. Ya no solo interpreta un papel impuesto, sino que se convierte en director del espacio que una vez lo hizo prisionero. Sin embargo, incluso tal control no significa liberación. Al contrario, confirma la magnitud de la trampa. Para mantener el poder sobre su propia imagen, debe regresar una y otra vez al personaje que le quitó el derecho a ser visto de otra manera. Aquí yace la tragedia del tardío Perkins. Es lo suficientemente inteligente para entender el mecanismo de su mito, lo suficientemente talentoso para jugar con él, lo suficientemente maduro para no reducirse a un solo papel. Pero la industria y la memoria del público son más fuertes que la resistencia individual. Su vida personal se convierte en un intento de construir un espacio protegido de normalidad. Su carrera, en un recordatorio constante de que la imagen pública, una vez fijada por el sistema, es casi imposible de desmantelar. Al final de su vida, Perkins ya no pertenece solo a la historia de una película. Se convierte en parte de un cambio más amplio. El cine aprende gradualmente a ver la vulnerabilidad masculina de otra manera. Pero esto sucede demasiado tarde para liberarlo por completo. Acto 8. Pionero de la vulnerabilidad. Hoy en día, Anthony Perkins es visto no solo como la estrella de Psicosis, sino como uno de los precursores de una tipología masculina en pantalla completamente diferente. Una que más tarde se vuelve común. El hombre nervioso, reflexivo, inestable, fragmentado por dentro. Un héroe cuya atracción no se basa en la fuerza, sino en sus fisuras. El cine moderno hace tiempo que aprendió a utilizar esta figura. Los actores pueden construir grandes carreras sobre la vulnerabilidad, la ansiedad intelectual, la torpeza social, la ambigüedad psicológica. El espectador ya sabe ver en esto no solo una amenaza, sino también profundidad. Pero en el momento en que Perkins llevó por primera vez esta organicidad al centro del mainstream estadounidense, aún no existía una infraestructura cultural para ello. Él llegó demasiado pronto. El sistema de los años 50 y 60 solo podía aceptar la debilidad masculina de forma disfrazada, o como una timidez juvenil que el héroe debía superar, o como un síntoma que había que explicar y aislar. Perkins se encontró entre estas dos opciones. Ya no era un adolescente, pero aún no cumplía con la exigencia de una fuerza adulta monolítica. Su ansiedad era demasiado expresiva para ignorarla y demasiado humana para etiquetarla cómodamente como simple maldad. Ahí radica su significado histórico. No mostró simplemente a un nuevo maníaco en pantalla. Mostró que se puede mantener la atención del espectador no con dominación, sino con el esfuerzo interno de alguien que intenta no desmoronarse. Demostró que la cortesía puede ser más tensa que un grito, una pausa más aterradora que una amenaza, y la suavidad más compleja que la fuerza. Pero Hollywood le quitó a este descubrimiento su sentido humano y lo convirtió en una función de género. Donde Perkins aportaba al cuadro su experiencia de ocultamiento, presión, necesidad de encajar y miedo a ser descubierto, la industria veía una herramienta conveniente para el suspenso. Su complejidad era comercialmente útil, pero socialmente incómoda. Por eso le dieron lugar solo dentro del thriller. Así se convirtió en un pionero de la vulnerabilidad sin derecho a su normalización. Más tarde, el cine podrá ver a estos hombres de otra manera. El héroe internamente inestable se convertirá en figura central de dramas, cine de autor, series psicológicas, thrillers intelectuales. Pero Perkins fue el primero en atravesar este corredor, en una época en la que a tal organicidad aún se le asignaba no empatía, sino un diagnóstico. Por eso su legado es más amplio que la historia de un solo personaje. Es un documento de una época que desesperadamente necesitaba un rostro para sus miedos, y lo encontró en un actor cuya verdadera fuerza residía en la capacidad de no ocultar completamente su fisura interna. No destruyó la imagen clásica del hombre con una rebelión abierta. Hizo algo más sutil. Mostró que bajo una superficie perfectamente cortés puede habitar un mundo entero de tensión.
y el espectador ya no pudo olvidar eso. La historia de Anthony Perkins a menudo se describe como la de un actor atrapado por un solo papel. Pero esa fórmula es demasiado simplista. Pretende que todo ocurrió por el éxito de Psicosis y la fuerza de Norman Bates. En realidad, la trampa era más profunda. Perkins quedó atrapado no por un papel, sino por el miedo cultural a la vulnerabilidad masculina. En las academias de actuación y en los departamentos de los principales institutos cinematográficos, el análisis del método profesional de Anthony Perkins es parte obligatoria del programa educativo. Sin embargo, hoy en día, los profesores ya no consideran su trabajo exclusivamente dentro de los estrechos límites de la historia del género. Su fisiología en pantalla se estudia como la primera aparición documentada de una tipología cinematográfica completamente nueva: el protagonista neurótico. A los estudiantes se les muestra cómo utilizó herramientas de camuflaje social, la micromotricidad de las manos bajo estrés y la arquitectura de la cortesía forzada para crear tensión. Hoy en día, la industria permite regularmente que los actores construyan carreras exitosas de alto nivel interpretando a hombres vulnerables, reflexivos e inestables. Pero en ese momento histórico, cuando Perkins introdujo por primera vez esta matriz de comportamiento en la incesante cadena de producción del sistema de estudios de Hollywood, la infraestructura para su asimilación segura estaba completamente ausente. Era demasiado preciso para su época. Mostraba de manera demasiado convincente a un hombre que no encajaba con la norma asignada. Existía de manera demasiado natural en el espacio entre la fachada y el pánico. Hollywood pudo aprovechar esa precisión, pero no pudo darle una explicación humana. Por eso, la industria la confinó a un género, a un diagnóstico, a un arquetipo repetitivo. Su tragedia no radica en haber interpretado a Norman Bates. Su tragedia está en que, después de ese papel, la cultura dejó de ver dónde terminaba el personaje y comenzaba el ser humano. Quería ser un actor con rango. El sistema lo convirtió en un símbolo. Quería controlar su propia imagen. El público ya sabía qué esperar de él. Intentó construir un espacio privado de normalidad. La pantalla una y otra vez lo devolvía a la imagen de un hombre al que la normalidad no le pertenece. Y, sin embargo, su contribución no puede reducirse a una derrota. Perkins abrió en el cine estadounidense una nueva zona de visibilidad. Mostró que la ansiedad masculina puede no ser una debilidad de actuación, sino el contenido principal del encuadre. Que la fragilidad puede poseer fuerza. Que el miedo a veces nace no de la agresión, sino de la imposibilidad de ser uno mismo sin castigo. El 9 de abril de 1992 murió en Los Ángeles. El obituario hablaba de un gran actor, pero la sombra de Norman Bates seguía presente. Así se despedía el sistema de un hombre al que convirtió en un símbolo. Y, quizás, la pregunta principal de su biografía no es ¿por qué no pudo salir de un solo papel? Sino ¿por qué la época le permitió ser vulnerable solo cuando podía llamar a esa vulnerabilidad locura? El mecanismo por el cual Hollywood aísla una identidad compleja y convierte a una persona viva en una fórmula conveniente no se aplicó solo a Anthony Perkins. Sobre cómo el sistema de estudios intentó reformatear la organicidad ajena y por qué el rechazo a cumplir con los estándares de la masculinidad tradicional llevó a un conflicto de años con la prensa, lo contaré en otra ocasión en un material sobre Montgomery Clift.